En una noche oscura y sin luna, lejos de las luces cegadoras de la ciudad, si sabes exactamente a dónde mirar, puedes vislumbrar un pequeño y débil borrón de luz en la constelación de Andrómeda. Es un objeto que a simple vista parece insignificante, una mancha difusa fácilmente confundida con una nube lejana. Pero esa mancha de luz es en realidad el objeto más distante que el ojo humano puede percibir sin la ayuda de un telescopio. Su luz ha viajado a través del abismo del espacio durante 2.5 millones de años para llegar a tu retina. Lo que estás viendo no es una estrella ni una nebulosa dentro de nuestra propia galaxia. Estás viendo otra galaxia, un universo isla completo, un vasto imperio estelar que contiene aproximadamente 1 billón de soles. Pero la galaxia de Andrómeda no es solo una vecina distante. Es nuestro destino. Y cada segundo que pasa, se acerca a nosotros a una velocidad de más de 400.000 kilómetros por hora. La historia de esta colisión inevitable es la historia del futuro a largo plazo de nuestra especie, de nuestro planeta y de nuestra propia galaxia. Suscríbete para no perderte este viaje hacia el fin de la Vía Láctea tal como la conocemos, y dinos en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas en esta investigación cósmica. Porque la colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Y la ciencia, a través de observaciones meticulosas y simulaciones por ordenador, ya ha calculado la fecha de nuestra cita con este evento monumental. La pregunta que debemos responder, por lo tanto, no es si podremos evitarlo, sino qué significa realmente destruir una galaxia. La imagen que evoca la palabra colisión, una explosión violenta de estrellas chocando, es una fantasía dramática que se aleja mucho de la verdad. La realidad es un proceso mucho más largo, más extraño y, en última instancia, más transformador de lo que podemos imaginar. Es una danza gravitacional de una escala y una duración que desafían la comprensión humana. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es un lugar vasto. Contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas, incluido nuestro Sol, todas unidas por la gravedad en una majestuosa estructura espiral de unos 100.000 años luz de diámetro. Vivimos en uno de sus brazos espirales, a unos 26.000 años luz del bullicioso y denso centro galáctico. Durante la mayor parte de la historia humana, creímos que esta era la totalidad del universo. Pero a principios del siglo XX, el astrónomo Edwin Hubble demostró que las nebulosas espirales que veíamos con nuestros telescopios, como la de Andrómeda, eran en realidad otras galaxias, otros universos isla muy alejados del nuestro. Este descubrimiento expandió nuestro universo de una sola galaxia a miles de millones. Y entre esta vasta población de galaxias, Andrómeda, también conocida como Messier 31, ocupa un lugar especial. Es la galaxia espiral grande más cercana a nosotros. Es nuestra hermana mayor, más grande y más masiva que la Vía Láctea. Y junto con nuestra galaxia, la galaxia del Triángulo y varias docenas de galaxias enanas más pequeñas, forma lo que los astrónomos llaman el grupo local. Todas las galaxias de este grupo están unidas por su mutua atracción gravitacional. Y en cualquier sistema gravitacional, los objetos más masivos tienden a dominar. En el grupo local, los dos titanes, las dos reinas de la corte, son la Vía Láctea y Andrómeda. Y estas dos reinas están en un curso de colisión directo. Este viaje no es nuevo. Ha estado ocurriendo durante miles de millones de años. Desde los albores del tiempo, mientras la vida evolucionaba en la Tierra, mientras los continentes se desplazaban y los imperios surgían y caían, Andrómeda ha estado cayendo silenciosamente hacia nosotros a través del vacío intergaláctico. Una cita cósmica fijada por las leyes inmutables de la gravedad. Este documental es la crónica de ese futuro inevitable. Exploraremos la anatomía de esta galaxia gigante que se nos acerca, desvelaremos la evidencia científica que confirma su trayectoria de impacto y narraremos, paso a paso, la secuencia de eventos que se desarrollarán a lo largo de cientos de millones de años. Veremos cómo esta colisión no será un evento de destrucción instantánea, sino una larga y violenta danza de fusión. Seremos testigos de cómo las majestuosas espirales de ambas galaxias serán desgarradas por fuerzas de marea colosales. Analizaremos el destino de nuestro Sol y de nuestro planeta, y la pregunta de si la vida en la Tierra podría sobrevivir a un cataclismo de esta magnitud.
Y finalmente, veremos cómo de las cenizas de dos galaxias que mueren, nacerá una nueva y gigantesca galaxia elíptica, nuestro futuro hogar galáctico. Un lugar con un cielo nocturno tan diferente al nuestro que sería irreconocible para cualquier astrónomo de hoy. Esta es la historia del final de nuestra galaxia, y es la historia de su renacimiento. Para comprender la naturaleza de la colisión que definirá el futuro de nuestra galaxia, primero debemos comprender a nuestro oponente. La galaxia de Andrómeda, catalogada formalmente como Messier 31 o NGC 224, no es una simple galaxia entre miles de millones. Es la galaxia espiral más grande y masiva de nuestro vecindario cósmico, el Grupo Local. Si la Vía Láctea es una gran ciudad de estrellas, Andrómeda es un vasto imperio. La mancha difusa de luz que vemos en el cielo es solo su núcleo más brillante. La verdadera galaxia es una estructura de una escala y una complejidad que empequeñecen a la nuestra, un gigante dormido que ahora se despierta en nuestra conciencia cósmica. Comencemos con la estadística más fundamental y abrumadora, el número de estrellas. Las estimaciones actuales sugieren que nuestra Vía Láctea contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Es una cifra que ya desafía la imaginación. Sin embargo, Andrómeda es considerablemente más poblada. Las observaciones indican que alberga aproximadamente 1 billón de estrellas, es decir, contiene al menos el doble, y posiblemente hasta 5 veces, la población estelar de nuestra propia galaxia. 1 billón de soles, cada uno potencialmente con su propio sistema de planetas, lunas y asteroides. Es un ecosistema estelar de una riqueza que apenas comenzamos a comprender. Esta vasta población estelar habita en una estructura físicamente más grande que la nuestra. El disco visible de la Vía Láctea, la región donde se encuentran sus brazos espirales, tiene un diámetro de aproximadamente 100.000 años luz. Andrómeda, por otro lado, se extiende a lo largo de unos 220.000 años luz, de un extremo a otro de su disco visible. Es más del doble de ancha que nuestra galaxia. Si pudiéramos colocar a Andrómeda en el cielo nocturno con su tamaño real aparente, abarcaría un área 6 veces mayor que el diámetro de la luna llena. Sería, con diferencia, el objeto más espectacular y dominante de nuestro cielo. Pero el tamaño visible y el número de estrellas son solo una parte de la historia. El factor que realmente gobierna la dinámica de la próxima colisión es la masa total. Y aquí, de nuevo, Andrómeda nos supera. Aunque medir la masa de una galaxia es una tarea increíblemente compleja, las estimaciones que tienen en cuenta no solo las estrellas, sino también las vastas nubes de gas y polvo, y sobre todo la invisible pero dominante materia oscura, sugieren que la masa total de Andrómeda podría ser hasta un 50% mayor que la de la Vía Láctea. Es la gravedad generada por esta masa colosal la que está tirando de nuestra galaxia hacia ella, y es la razón por la que en esta danza cósmica, la Vía Láctea es la compañera más pequeña. Estructuralmente, Andrómeda es una clásica galaxia espiral barrada, muy similar en su forma a la Vía Láctea. Posee un brillante y denso bulbo central, poblado principalmente por estrellas más viejas y de tonos amarillentos y rojizos. Desde este bulbo se extienden majestuosos brazos espirales, definidos por carriles de polvo oscuro y salpicados por la luz azul brillante de cúmulos de estrellas jóvenes y calientes. Estos brazos son las guarderías estelares de la galaxia, las regiones donde el gas se comprime para dar a luz a nuevas generaciones de soles. Pero incluso en esta estructura familiar, Andrómeda esconde sus propios misterios. Uno de los más intrigantes es su núcleo. A diferencia de la mayoría de las galaxias, que tienen un único y brillante núcleo, las imágenes de alta resolución del telescopio espacial Hubble revelaron que el corazón de Andrómeda parece tener un núcleo doble. Muestra dos concentraciones de luz distintas, separadas por solo unos pocos años luz. Durante mucho tiempo, esto fue un enigma. La teoría principal no es que haya dos agujeros negros supermasivos, sino que lo que estamos viendo es una ilusión óptica creada por la dinámica estelar. Se cree que el núcleo es en realidad un único anillo de forma elíptica, compuesto por estrellas viejas y rojizas, que orbitan el agujero negro supermasivo central. Desde nuestra perspectiva, vemos más estrellas en los dos extremos de la elipse, lo que crea la apariencia de dos núcleos separados. Este detalle revela un pasado violento,
ya que un anillo tan excéntrico podría ser el resultado de la canibalización de una galaxia más pequeña en el pasado, pero la parte más grande e importante de Andrómeda es la que no podemos ver. Al igual que nuestra Vía Láctea, el disco brillante de Andrómeda está envuelto en un componente mucho más masivo y esférico, un gigantesco halo galáctico. Este halo está compuesto por estrellas solitarias y antiguas, cientos de cúmulos globulares y principalmente por una inmensa cantidad de gas caliente y difuso y la misteriosa materia oscura. Durante mucho tiempo, el verdadero tamaño de este halo fue desconocido, pero observaciones recientes, utilizando la luz de cuásares lejanos que atraviesa el halo, han permitido a los astrónomos mapear su verdadera extensión. Y los resultados son asombrosos. El halo de materia oscura de Andrómeda se extiende más de 1.300.000 años luz desde su centro. Pongamos esa cifra en perspectiva. La distancia entre el centro de nuestra galaxia y el centro de Andrómeda es de 2.5 millones de años luz. Si el halo de Andrómeda se extiende 1.3 millones de años luz en nuestra dirección, significa que el borde invisible de esta galaxia gigante ya está, en este mismo instante, a mitad de camino hacia nosotros. De hecho, considerando que el halo de nuestra propia Vía Láctea también se extiende por cientos de miles de años luz, la conclusión es ineludible. La colisión no es un evento que ocurrirá en un futuro lejano. Si definimos una galaxia por sus verdaderos límites gravitacionales, por la extensión de su halo de materia oscura, entonces el primer contacto, la superposición de las capas más externas y difusas de nuestras dos galaxias, ya está comenzando. La danza de los titanes ya ha empezado. La afirmación de que dos de las galaxias más grandes del universo local están en un curso de colisión directo es una de las predicciones más dramáticas y de mayor alcance de la ciencia moderna. Pero en la ciencia, una afirmación extraordinaria requiere una evidencia extraordinaria. ¿Cómo pueden los astrónomos estar tan seguros de un evento que no se desarrollará por completo hasta dentro de miles de millones de años en el futuro? La respuesta no se encuentra en una única observación, sino en más de un siglo de mediciones meticulosas, en la acumulación de pruebas que, pieza por pieza, han transformado una sospecha intrigante en una certeza científica. La historia de cómo descubrimos nuestro destino es una lección magistral sobre el poder del método científico para descifrar el futuro del cosmos. La primera pista crucial, el primer indicio de que algo se estaba moviendo hacia nosotros en el universo, llegó mucho antes de que supiéramos que Andrómeda era una galaxia. A principios del siglo XX, el astrónomo estadounidense Besto Slipher, trabajando en el Observatorio Lowell en Arizona, estaba realizando un estudio pionero sobre las llamadas nebulosas espirales. Utilizando un espectrógrafo, un instrumento que descompone la luz en sus colores constituyentes, Slipher medía la velocidad de estos objetos. El principio que utilizaba es el efecto Doppler. Así como el tono de una sirena cambia si se acerca o se aleja, el espectro de la luz de un objeto cósmico también cambia. Si un objeto se aleja de nosotros, su luz se estira hacia longitudes de onda más largas y rojas, un fenómeno conocido como desplazamiento al rojo o redshift. Si se acerca, su luz se comprime hacia longitudes de onda más cortas y azules, un desplazamiento al azul o blue shift. Slipher descubrió que la gran mayoría de las nebulosas espirales que observaba mostraban un pronunciado desplazamiento al rojo. Se estaban alejando de nosotros. Este fue el descubrimiento fundamental que, en manos de Edwin Hubble, llevaría a la revolucionaria conclusión de que el universo se está expandiendo. Pero había una notable excepción en sus datos: la gran nebulosa de Andrómeda. Su espectro mostraba un claro y significativo desplazamiento al azul. No se estaba alejando, se estaba acercando. Y se estaba acercando a una velocidad tremenda. Las mediciones de Slipher, realizadas entre 1912 y 1914, indicaron que Andrómeda se precipitaba hacia nuestro sistema solar a una velocidad de unos 300 kilómetros por segundo. Durante décadas, esta fue la pieza central de la evidencia. Sabíamos que Andrómeda venía hacia nosotros. Sin embargo, este dato por sí solo no era suficiente para predecir una colisión. El movimiento que podemos medir con el desplazamiento al azul es solo el movimiento radial, es decir, el movimiento a lo largo de nuestra línea de visión.
Pero Andrómeda también podría tener un movimiento lateral o tangencial, un movimiento de lado a lado en el cielo. Si este movimiento lateral fuera lo suficientemente grande, Andrómeda podría pasar de largo, rozándonos en un encuentro cercano pero sin llegar a colisionar directamente, como dos coches que se cruzan en una intersección en momentos diferentes. Para confirmar una colisión, los astrónomos necesitaban medir este movimiento lateral, una tarea de una dificultad técnica casi insuperable. El problema es que Andrómeda está a 2.5 millones de años luz de distancia. Incluso si se moviera lateralmente a decenas de miles de kilómetros por hora, su cambio de posición aparente en el cielo, visto desde la Tierra, sería tan increíblemente pequeño que sería como intentar medir el movimiento de un cabello humano a miles de kilómetros de distancia. Durante casi un siglo, este movimiento lateral fue el parámetro desconocido, la variable que mantenía el destino de la Vía Láctea en el reino de la probabilidad, no en el de la certeza. Todo cambió con la llegada del telescopio espacial Hubble. Flotando por encima de la distorsión de la atmósfera terrestre, el Hubble posee una visión de una nitidez y una estabilidad inigualables, lo que le permite realizar mediciones astrométricas, la medición precisa de las posiciones de los objetos celestes, con una exactitud sin precedentes. Un equipo de astrónomos del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial se embarcó en un proyecto de una paciencia admirable. Durante un periodo de 7 años, entre 2002 y 2010, utilizaron el Hubble para observar repetidamente un conjunto de estrellas de referencia dentro de la galaxia de Andrómeda. Su objetivo era detectar el minúsculo desplazamiento lateral de estas estrellas contra el fondo de galaxias aún más distantes y aparentemente fijas. Tras años de recopilar datos y de un análisis minucioso para descartar cualquier posible fuente de error, el equipo anunció sus resultados en el año 2012. Y fueron concluyentes. El movimiento lateral de Andrómeda era estadísticamente insignificante. Los datos mostraron que la galaxia se mueve lateralmente a una velocidad de menos de 17 kilómetros por segundo. Esta velocidad es tan pequeña que, para todos los efectos prácticos, la galaxia se dirige casi directamente hacia nosotros. El escenario del roce cercano fue descartado. La colisión era inevitable. Con esta pieza final del rompecabezas en su lugar, los astrónomos pudieron construir las primeras simulaciones por ordenador detalladas y fiables del futuro de nuestro grupo local. Alimentando los superordenadores con los datos más precisos de las posiciones, masas y velocidades de la Vía Láctea, Andrómeda y la galaxia del Triángulo, pudieron reproducir la danza gravitacional que se desarrollará en los próximos miles de millones de años. Estas simulaciones, basadas en las leyes de la gravedad de Newton y Einstein, nos proporcionan un cronograma de los eventos. Nos dicen que la colisión frontal comenzará en aproximadamente 4.500 millones de años. Y nos muestran, con un detalle asombroso, cómo se desarrollará la fusión, desde el primer encuentro caótico hasta la formación final de una nueva galaxia. La evidencia ya no es ambigua. La cita está fijada en el calendario cósmico. Y gracias a la ciencia, tenemos un asiento en primera fila para ver cómo se desarrollará nuestro propio y lejano futuro. La predicción de una colisión galáctica en un futuro de 4.500 millones de años evoca imágenes de un cataclismo repentino y violento. Nuestra intuición, forjada en la experiencia de objetos que chocan en la Tierra, nos prepara para un impacto instantáneo, un destello de destrucción, pero la realidad de la dinámica galáctica opera en escalas de tiempo y espacio tan inmensas que nuestra intuición se vuelve irrelevante. La colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda no comenzará con un choque. Comenzará con un abrazo fantasmal, un encuentro silencioso e invisible que, de hecho, ya ha comenzado a ocurrir en los confines más lejanos de nuestro grupo local. Este es el primer acto del drama cósmico, la fusión de los halos. Como hemos establecido, una galaxia es mucho más que el disco brillante de estrellas que podemos ver. Tanto la Vía Láctea como Andrómeda están envueltas en vastos y esféricos halos, componentes masivos que se extienden mucho más allá de los brazos espirales. Estos halos son las verdaderas fronteras de las galaxias, y están compuestos por 3 ingredientes principales. El primero es una población dispersa de estrellas antiguas y cúmulos globulares, reliquias de la formación temprana de la galaxia. El segundo es una inmensa reserva de gas caliente y extremadamente difuso, con temperaturas de millones de grados. Y el tercero, y con diferencia el más masivo,
es la misteriosa y invisible materia oscura. Este andamiaje de materia oscura es el que realmente define la masa y el alcance gravitacional de una galaxia. Las mediciones recientes, como hemos visto, han revelado la verdadera y asombrosa escala de estos halos. El halo de Andrómeda se extiende más de 1.3 millones de años luz desde su centro en nuestra dirección. El halo de nuestra propia Vía Láctea se extiende por cientos de miles de años luz en su dirección. Con la distancia total entre nuestras dos galaxias, siendo de solo 2.5 millones de años luz, la matemática es ineludible. Las capas más externas de nuestros respectivos halos galácticos ya no están separadas por un vacío prístino. Se están superponiendo, están comenzando a interpenetrarse. El primer contacto no es un evento futuro, está sucediendo ahora mismo. Este primer encuentro no produce un espectáculo de luz y fuego. Es un proceso sutil, gobernado por la gravedad y la fricción a una escala colosal. A medida que los dos halos de materia oscura comienzan a fusionarse, cada galaxia comienza a sentir el tirón gravitacional de la otra de una manera mucho más íntima. Pero el efecto más importante es un fenómeno conocido como fricción dinámica. A medida que la Vía Láctea se mueve a través del vasto halo de materia oscura de Andrómeda, su gravedad atrae a las partículas de materia oscura cercanas, creando una estela densa de material detrás de ella. Esta estela, a su vez, ejerce su propio tirón gravitacional sobre la Vía Láctea, tirando de ella hacia atrás y frenándola eficazmente. Lo mismo le ocurre a Andrómeda mientras se mueve a través del halo de la Vía Láctea. Es como intentar mover la mano a través de un espeso jarabe. La resistencia del medio te frena. Este proceso de frenado gravitacional es el punto de no retorno. Sella el destino de ambas galaxias. Cualquier mínimo movimiento lateral que pudieran haber tenido se anula progresivamente por esta fricción, asegurando que su encuentro final sea una fusión directa y no un simple roce. Pero no es solo la materia oscura la que interactúa. El gas caliente y difuso de ambos halos también comienza a chocar. A diferencia de las partículas de materia oscura, que apenas interactúan entre sí, las nubes de gas sí lo hacen. A medida que estas vastas atmósferas galácticas se encuentran, se comprimen y generan ondas de choque. Esta compresión calienta aún más el gas, pero también puede crear bolsas de mayor densidad. Y donde el gas se comprime, las estrellas pueden nacer. Es probable que las primeras consecuencias visibles de la colisión no ocurran en los discos galácticos, sino en estos halos en fusión. Las ondas de choque podrían desencadenar pequeñas ráfagas de formación estelar, creando nuevas estrellas en regiones donde rara vez se forman. Serían como las primeras chispas que saltan de dos nubes de tormenta que se acercan, un presagio del inmenso estallido de nacimiento estelar que ocurrirá cuando los discos principales finalmente colisionen. Para un hipotético observador en la Tierra dentro de 1000 o 2000 millones de años, los cambios en el cielo nocturno seguirían siendo sutiles, pero medibles para los astrónomos. La forma de la mancha difusa de Andrómeda no cambiaría, pero su brillo y su tamaño aparente aumentarían de forma más notable. Los astrónomos también podrían detectar las firmas de gas caliente y comprimido en el espacio intergaláctico entre las dos galaxias, la evidencia del campo de batalla invisible donde los halos están luchando. Por lo tanto, la primera fase de la colisión es una guerra de desgaste gravitacional. Es una batalla silenciosa librada en la oscuridad por la materia invisible que constituye la mayor parte de nuestras galaxias. Esta fase durará miles de millones de años, durante los cuales las dos galaxias continuarán su inexorable acercamiento, perdiendo energía y momento a medida que sus halos se fusionan en uno solo. Es el preludio, el largo y lento primer acto que prepara el escenario para el drama principal. Una vez que este proceso esté lo suficientemente avanzado, los efectos de la gravedad comenzarán a sentirse en las regiones más densas y visibles de las galaxias, en los majestuosos discos espirales donde residimos. Y es entonces cuando el verdadero caos comenzará. Después de miles de millones de años de un silencioso e invisible abrazo entre sus vastos halos, llega el momento del evento principal. Aproximadamente dentro de 4.500 millones de años, los discos brillantes y visibles de la Vía Láctea y Andrómeda realizarán su primer paso cercano. Desde un punto de vista distante, esto sería un espectáculo de una belleza y una violencia sin parangón. Dos majestuosas galaxias espirales
que alguna vez fueron serenas islas de luz, comienzan a desgarrarse mutuamente. Esta es la fase de la fusión donde comienza el verdadero caos, un período de anarquía gravitacional que remodelará por completo nuestro hogar galáctico. Pero la naturaleza de este caos casi siempre se malinterpreta. Cuando escuchamos la frase colisión galáctica, nuestras mentes evocan instintivamente imágenes de destrucción a una escala familiar. Choques cósmicos, estrellas estrellándose contra otras estrellas en una serie de bolas de fuego cataclísmicas. Este es uno de los mitos más generalizados de la astronomía popular. La verdad, sin embargo, es mucho más sutil y, en muchos sentidos, más profunda. La realidad es que el número de colisiones directas de estrella contra estrella durante toda la fusión será estadísticamente cero. Es probable que ni una sola estrella colisione físicamente con otra. La razón de esto radica en el vacío casi inimaginable de una galaxia. Si bien una galaxia contiene miles de millones de estrellas, las distancias que las separan son colosales. Para ponerlo en perspectiva, si nuestro Sol fuera un grano de arena, la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, sería otro grano de arena situado a más de 6 kilómetros de distancia. Una galaxia no es un objeto sólido, es una colección increíblemente difusa de puntos de luz aislados, unidos por la gravedad. Por lo tanto, cuando la Vía Láctea y Andrómeda se fusionen, es menos como dos objetos sólidos que chocan y más como dos enjambres de abejas que vuelan uno a través del otro. Las abejas mismas casi nunca se tocarán, pero su presencia colectiva, su influencia gravitacional, creará un caos absoluto para todo el enjambre. El verdadero drama de una fusión galáctica no es de impacto, sino de gravedad. La fuerza dominante en juego será el tirón diferencial de la gravedad, un fenómeno conocido como fuerza de marea. Estamos familiarizados con las fuerzas de marea en la Tierra. La gravedad de la Luna tira con más fuerza del lado de la Tierra que la enfrenta que del lado lejano, lo que hace que los océanos se abomben y crea nuestras mareas. Ahora, imaginemos este mismo principio a escala galáctica. A medida que Andrómeda y la Vía Láctea se acerquen, la inmensa gravedad de Andrómeda tirará con más fuerza de las estrellas del lado cercano de nuestra galaxia que de las estrellas del centro o del lado lejano. Este tirón diferencial actuará como un potro de tortura cósmico, estirando y distorsionando la elegante estructura de nuestra galaxia. Las primeras víctimas de esta guerra gravitacional serán los majestuosos brazos espirales. Estos brazos no son estructuras sólidas, son delicadas ondas de densidad, regiones donde las estrellas y el gas están ligeramente más concentrados. Las fuerzas de marea de Andrómeda comenzarán a tirar de estos brazos, desenmarañándolos como hilos de un tapiz. Las estrellas que han seguido órbitas estables y predecibles alrededor del centro galáctico durante miles de millones de años, de repente verán sus caminos violentamente alterados. La consecuencia visual más espectacular de esto será la creación de colas de marea. A medida que las dos galaxias se atraviesen por primera vez, largos y gráciles arcos de estrellas, gas y polvo serán arrancados de los cuerpos principales de ambas galaxias y lanzados al espacio intergaláctico. Estas colas pueden extenderse por cientos de miles de años luz, formando puentes y serpentinas luminosas que conectan las dos galaxias en interacción. Son las cicatrices visibles de la batalla gravitacional, un registro hermoso e inquietante de la destrucción del orden galáctico. ¿Qué significa esto para las estrellas individuales y sus sistemas planetarios como nuestro propio sistema solar? Si bien es casi seguro que nuestro Sol no colisionará con otra estrella, no será inmune al caos. El tira y afloja gravitacional esencialmente arrojará el contenido de ambas galaxias a una batidora. Nuestro sistema solar será arrancado de su órbita actual y cómoda en el brazo de Orión. El concepto mismo del brazo de Orión, junto con todos los demás brazos espirales de la Vía Láctea, dejará de existir. Las simulaciones por ordenador han explorado el destino probable de estrellas como nuestro Sol. Hay tres posibilidades principales. La primera es que podríamos ser arrojados a una de las vastas colas de marea, exiliados a una larga órbita en bucle lejos del núcleo galáctico. La segunda posibilidad, más extrema, es que nuestro sistema solar reciba una patada gravitacional tan potente que sea expulsado por completo de las galaxias en fusión, destinado a vagar solo como un sistema estelar huérfano en la negrura del espacio intergaláctico. El tercer escenario, y quizás el más probable,
es que nuestro sistema solar sea finalmente atraído de nuevo por la gravedad combinada de las galaxias en fusión y se asiente en una nueva órbita, completamente aleatoria y mucho más excéntrica, dentro de la galaxia recién formada. Para cualquier hipotética civilización en la Tierra en este momento, la vista sería aterradora e imponente. A lo largo de millones de años, la familiar banda de la Vía Láctea en el cielo nocturno comenzaría a deformarse y distorsionarse. El brillante núcleo de Andrómeda crecería hasta dominar la vista, ya no una mancha débil, sino un colosal y arremolinado caos de estrellas. Aparecerían nuevas y brillantes corrientes de estrellas, las colas de marea, arqueándose a través del cielo como ríos celestiales. Las constelaciones familiares desaparecerían, ya que las estrellas que las forman se dispersarían en todas las direcciones. El cielo sería un lienzo de cambio constante y violento. Los cimientos mismos de nuestro mapa cósmico, la estructura de la galaxia que llamamos hogar, serían borrados ante nuestros ojos. Mientras las majestuosas estructuras espirales de la Vía Láctea y Andrómeda son desgarradas por el caos gravitacional, con estrellas siendo expulsadas en largas colas de marea, un drama de una naturaleza aún más fundamental y violenta comienza a desarrollarse en sus respectivos centros. En el corazón de casi todas las grandes galaxias del universo, incluida la nuestra, yace un monstruo. Un objeto de una densidad y una gravedad tan extremas que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. Un agujero negro supermasivo. Estos objetos no son simplemente curiosidades cósmicas, son los anclas gravitacionales de sus galaxias, los motores centrales alrededor de los cuales giran miles de millones de estrellas. Y cuando dos galaxias colisionan, es inevitable que sus monstruos centrales se enfrenten en un duelo final. En el centro de nuestra Vía Láctea, a unos 26.000 años luz de nuestro sistema solar, se encuentra Sagitario A estrella, un agujero negro supermasivo con una masa de aproximadamente 4.3 millones de veces la de nuestro Sol. Es una bestia formidable, pero palidece en comparación con su contraparte en Andrómeda. En el corazón de nuestra galaxia vecina reside un agujero negro mucho más grande, con una masa estimada de más de 100 millones de masas solares. Es más de 20 veces más masivo que el nuestro. A medida que los discos galácticos se interpenetran y el caos gravitacional baraja las órbitas de las estrellas, estos dos gigantes, que una vez estuvieron separados por millones de años luz, comenzarán un inexorable viaje el uno hacia el otro. Sin embargo, al igual que las estrellas, los agujeros negros no chocarán de inmediato. El proceso de su fusión es una danza larga y compleja, gobernada por las mismas leyes de la fricción dinámica que frenaron a las galaxias en primer lugar. A medida que los núcleos de ambas galaxias comienzan a fusionarse, los dos agujeros negros se encontrarán en una órbita mutua, comenzando a girar uno alrededor del otro. Al principio, sus órbitas serán amplias, abarcando miles de años luz. Pero con cada pasada, interactuarán gravitacionalmente con las estrellas y las nubes de gas circundantes. Cada interacción es como un tirón gravitacional. El par de agujeros negros transfiere parte de su energía orbital a las estrellas cercanas, catapultándolas a órbitas más altas o expulsándolas por completo del núcleo galáctico. Este proceso, en el que los objetos masivos pierden energía al interactuar con un mar de objetos más pequeños, es la misma fricción dinámica que describimos anteriormente. Con cada estrella que es expulsada, los agujeros negros pierden un poco de su propia energía, lo que hace que su órbita se encoja. Comienzan una lenta pero inexorable danza en espiral hacia el centro. Este ballet gravitacional puede durar millones de años. Durante este tiempo, el núcleo de la galaxia en fusión sería un lugar increíblemente violento y caótico, con dos agujeros negros supermasivos barriendo el área, limpiando el centro de estrellas y gas. Finalmente, después de millones de años de esta lenta espiral, los dos agujeros negros se acercarán tanto que la fricción dinámica se volverá menos eficiente. Su órbita se estabilizará a una distancia de aproximadamente un año luz. En este punto, un nuevo y mucho más poderoso mecanismo tomará el control para llevarlos a su destino final. A esta distancia, los dos monstruos, girando uno alrededor del otro a una velocidad increíble, comienzan a perturbar violentamente el propio tejido del espacio-tiempo.
Según la teoría de la relatividad general de Einstein, las masas que aceleran, especialmente objetos tan masivos como estos, no solo curvan el espacio, sino que crean ondas en él. Estas son las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son ondulaciones en la geometría del cosmos que se propagan hacia afuera a la velocidad de la luz. Son una forma de energía. Al emitir estas ondas, el sistema de dos agujeros negros está perdiendo energía de una manera increíblemente eficiente. Y al perder energía, su órbita se encoge aún más rápido. La danza se acelera, convirtiéndose en una espiral mortal. En sus momentos finales, los dos agujeros negros girarán uno alrededor del otro a una fracción significativa de la velocidad de la luz, emitiendo un torrente de ondas gravitacionales de una potencia inimaginable. La culminación de este proceso será el evento de fusión. Los dos horizontes de sucesos, las fronteras de no retorno de cada agujero negro, se tocarán y se fusionarán, creando un único horizonte de sucesos distorsionado y vibrante. En una fracción de segundo, se asentará para formar un nuevo y único agujero negro supermasivo, más grande y con una rotación más rápida, con una masa casi igual a la suma de los dos originales. La pequeña porción de masa que se pierde durante la fusión se convierte, según la ecuación E, igual a m por c al cuadrado, en una liberación de energía pura en forma de ondas gravitacionales. La cantidad de energía liberada en este único evento sería, por un breve instante, mayor que la energía luminosa emitida por todas las estrellas de todas las galaxias del universo observable. Sería el evento más poderoso del cosmos desde el Big Bang, pero sería completamente invisible para nuestros ojos. El nuevo agujero negro supermasivo, nacido de esta fusión cataclísmica, no permanecerá inactivo. El caos de la colisión galáctica habrá interrumpido las órbitas de miles de millones de estrellas y nubes de gas, y una gran cantidad de este material será canalizado hacia el nuevo centro galáctico. Este torrente de gas comenzará a caer en espiral hacia el nuevo y más grande agujero negro. Al hacerlo, formará un disco de acreción increíblemente caliente y brillante. El material en este disco, al ser comprimido y calentado a millones de grados por la fricción, liberará una cantidad de radiación tan intensa que podría eclipsar la luz combinada de todas las estrellas de la galaxia recién nacida. Por un periodo de millones de años, el corazón de nuestra nueva galaxia podría encenderse, convirtiéndose en un núcleo galáctico activo, o incluso en un cuásar. El duelo de los monstruos no solo daría forma al nuevo centro de gravedad, sino que también podría darle a nuestra galaxia fusionada un corazón de fuego. La fusión de los agujeros negros supermasivos es el acto final que sella la unión de los dos núcleos galácticos. Pero mientras este drama de una violencia inimaginable se desarrolla en el corazón de la colisión, un proceso igualmente transformador, aunque a una escala mucho mayor, está teniendo lugar en toda la extensión de las dos galaxias. La colisión con Andrómeda no solo cambiará nuestra posición en el cosmos, sino que reescribirá por completo la arquitectura de nuestro hogar, la majestuosa galaxia espiral que la humanidad ha llamado Vía Láctea durante toda su existencia, con sus elegantes brazos y su familiar banda de luz en el cielo nocturno, será sistemáticamente desmantelada, borrada de la existencia y transformada en algo completamente nuevo y irreconocible. Esta es la historia de la metamorfosis de nuestra galaxia. Debemos recordar que las galaxias espirales no son objetos sólidos. Son sistemas dinámicos, en un delicado equilibrio entre la gravedad que mantiene unidas a sus estrellas y el momento angular que las mantiene en sus órbitas. Los brazos espirales, las características más definitorias de nuestra galaxia, son particularmente frágiles. No son estructuras fijas como los radios de una rueda. Son en realidad ondas de densidad, patrones de compresión que se mueven a través del disco galáctico. Son como un atasco de tráfico en una autopista circular. El atasco se mueve a una velocidad diferente a la de los coches individuales, que entran y salen de él. En los brazos espirales, el gas y el polvo se comprimen, lo que desencadena la formación de estrellas, razón por la cual brillan con la luz de estrellas jóvenes y azules. Es esta naturaleza delicada y ondulatoria la que hace que los brazos espirales sean extremadamente vulnerables a las perturbaciones gravitacionales externas. Y no hay perturbación más grande que la aproximación de otra galaxia masiva, como Andrómeda.
A medida que los discos de las dos galaxias comienzan su primer paso cercano, las fuerzas de marea, la atracción gravitacional diferencial que ya hemos discutido, comienzan a actuar sobre la Vía Láctea con una fuerza cataclísmica. La gravedad de Andrómeda tirará con más fuerza de las estrellas y el gas en el lado cercano de nuestra galaxia que de los que están en el lado lejano. Este estiramiento y torsión gravitacional interrumpirá por completo el delicado patrón de las ondas de densidad. El efecto será el desmantelamiento sistemático de nuestra estructura galáctica. Los brazos espirales, que han mantenido su forma durante miles de millones de años, comenzarán a deformarse, a estirarse y finalmente a disolverse. Las estrellas que una vez formaron parte de nuestro brazo de Orión o del brazo de Sagitario serán arrancadas de sus órbitas ordenadas y lanzadas a trayectorias caóticas. El resultado será una Vía Láctea que ya no se parece a sí misma. Dejará de ser una galaxia espiral. Durante los cientos de millones de años que dure el proceso de fusión, se convertirá en lo que los astrónomos clasifican como una galaxia irregular o una galaxia peculiar. Su forma será un desorden caótico de cúmulos de estrellas, corrientes de gas y colas de marea extendiéndose en todas las direcciones. Las simulaciones por ordenador nos muestran esta transformación con un detalle asombroso. En el primer paso cercano, la gravedad de Andrómeda tirará de una vasta corriente de estrellas y gas desde uno de los brazos exteriores de la Vía Láctea, creando una gigantesca cola de marea. Nuestra galaxia hará lo mismo con Andrómeda. Durante un tiempo, las dos galaxias aparecerán conectadas por estos puentes luminosos de materia estelar. Después de este primer encuentro, las dos galaxias se alejarán de nuevo, gravemente heridas y deformadas. Pero su impulso las llevará a separarse por un tiempo antes de que la gravedad las vuelva a juntar para una segunda y aún más violenta colisión. Este proceso de paso, deformación y regreso se repetirá varias veces. Con cada encuentro, más energía orbital se disipará, las estructuras se volverán cada vez más caóticas, y las dos galaxias se fusionarán cada vez más íntimamente. Y no estamos solos en esta danza. La tercera galaxia más grande de nuestro grupo local, la galaxia del Triángulo, o Messier 33, también se verá inevitablemente arrastrada al caos. Las simulaciones sugieren que es muy probable que termine en una larga órbita alrededor de la nueva galaxia fusionada, aunque también existe la posibilidad de que sea completamente destrozada y canibalizada durante el proceso, con sus estrellas y gas siendo absorbidos por el nuevo gigante galáctico. Para un observador en nuestro sistema solar, el cambio en el cielo nocturno sería el espectáculo más grandioso y aterrador de la historia. La familiar y lechosa banda de la Vía Láctea, que ha sido una constante para cada ser humano que ha mirado al cielo, comenzaría a deformarse. Se torcería y se dividiría en corrientes y cúmulos extraños. El brillante núcleo de Andrómeda, que hoy es una mancha difusa, crecería hasta convertirse en una masa de luz abrumadora que dominaría una gran porción del cielo. Y a través de este cielo caótico veríamos las colas de marea, ríos de miles de millones de estrellas arrancadas de su hogar, arqueándose a través de la oscuridad. Las constelaciones que han guiado a los navegantes y han inspirado mitos durante miles de años se disolverían, ya que sus estrellas componentes serían dispersadas en direcciones completamente diferentes. La verdad prohibida es que la identidad misma de nuestra galaxia, su forma, su estructura, su belleza, es temporal. Es un estado transitorio en la larga historia del cosmos. La colisión con Andrómeda no es solo un evento que le ocurrirá a la Vía Láctea, es el evento que la borrará del mapa del universo. No en un sentido de aniquilación, sino en un sentido de transformación total. La Vía Láctea, la galaxia que nos dio a luz, dejará de existir. Y esta metamorfosis total de nuestro hogar cósmico nos lleva a la pregunta más personal y urgente de todas. Si nuestra galaxia será destruida, ¿qué pasará con nuestro pequeño rincón de ella? ¿Cuál será el destino de nuestro Sol y de nuestro planeta, la Tierra? La metamorfosis violenta de la Vía Láctea, su desmantelamiento de una majestuosa espiral a un caos irregular, es un concepto de una escala tan vasta que resulta difícil de asimilar. Pero esta destrucción cósmica nos lleva inevitablemente a la pregunta más íntima y fundamental: ¿qué pasará con nosotros? Si la galaxia que llamamos hogar será borrada de la existencia, ¿cuál será el destino de nuestro pequeño rincón de ella?
cuál será la suerte de nuestro Sol, de nuestro planeta Tierra, y de cualquier forma de vida que pueda habitarlo en ese futuro increíblemente lejano? La respuesta, como todo en esta colisión, no es de aniquilación simple, sino de una incertidumbre profunda, un juego de probabilidades cósmicas con tres posibles destinos. Primero, es crucial reafirmar una vez más que la aniquilación de nuestro sistema solar, a través de un impacto directo, es extraordinariamente improbable. Incluso en el momento de máxima densidad de la fusión galáctica, el espacio entre las estrellas seguirá siendo inmenso. La probabilidad de que nuestro Sol colisione con otra estrella es tan infinitesimalmente pequeña que puede considerarse prácticamente cero. Del mismo modo, es poco probable que una estrella errante pase lo suficientemente cerca como para desestabilizar las órbitas de los planetas de nuestro sistema solar de forma catastrófica. La integridad de nuestro sistema solar, con sus planetas orbitando el Sol, probablemente permanecerá intacta. El verdadero peligro no viene de un impacto, sino de un desalojo. El peligro es ser arrancados de nuestro hogar orbital dentro de la galaxia. Durante los últimos 4.600 millones de años, nuestro Sol ha seguido una órbita tranquila y relativamente estable alrededor del centro de la Vía Láctea, completando una vuelta aproximadamente cada 230 millones de años. Vivimos en un vecindario galáctico relativamente seguro y predecible. La colisión con Andrómeda cambiará esto para siempre. El inmenso campo gravitacional combinado de las dos galaxias en fusión actuará como una batidora cósmica, barajando las órbitas de billones de estrellas. La trayectoria de nuestro Sol será alterada de una manera impredecible y violenta. Las simulaciones por ordenador, que han modelado el destino de miles de estrellas similares al Sol durante la fusión, nos muestran tres escenarios principales para nuestro futuro. El primer escenario, y quizás el más solitario, es el del exilio. En el caos gravitacional, nuestro sistema solar podría recibir un empujón gravitacional tan perfectamente sincronizado que actúe como una onda cósmica. Podríamos ser acelerados a una velocidad que exceda la velocidad de escape de la nueva galaxia fusionada. Si esto ocurriera, el Sol y sus planetas serían expulsados por completo de nuestro hogar galáctico, condenados a vagar para siempre como un sistema estelar huérfano en la vasta y oscura negrura del espacio intergaláctico. Desde la Tierra, el cielo nocturno se volvería cada vez más vacío a medida que nos alejáramos, hasta que todas las galaxias, incluida nuestra antigua y nueva galaxia, se convirtieran en meros puntos de luz en la distancia. Sería una existencia de un aislamiento casi absoluto. El segundo escenario es, en muchos sentidos, el opuesto y el más peligroso. En lugar de ser expulsados hacia afuera, las interacciones gravitacionales podrían robarle a nuestro sistema solar su momento angular, haciendo que caigamos en espiral hacia el nuevo y caótico centro galáctico. Si esto sucediera, nos encontraríamos en el entorno más hostil imaginable. Estaríamos mucho más cerca del nuevo agujero negro supermasivo fusionado, que en ese momento podría estar activo como un cuásar, emitiendo una cantidad de radiación de alta energía que esterilizaría cualquier planeta a su alrededor. Además, la densidad de estrellas en el núcleo galáctico es millones de veces mayor que en nuestro vecindario actual, lo que aumentaría drásticamente la probabilidad de encuentros estelares cercanos y la exposición a explosiones de supernova. Un viaje al centro de la nueva galaxia sería, casi con toda seguridad, una sentencia de muerte para cualquier forma de vida en la Tierra. Entonces, el tercer escenario, y afortunadamente el más probable según la mayoría de las simulaciones, es que nuestro sistema solar no será ni expulsado ni devorado. Simplemente será reubicado. Seremos lanzados a una nueva órbita, completamente diferente y probablemente mucho más excéntrica y caótica, dentro de la nueva y más grande galaxia elíptica que se formará. Podríamos terminar mucho más lejos del centro galáctico de lo que estamos ahora, o mucho más cerca. Nuestra nueva trayectoria ya no sería un círculo tranquilo, sino una elipse alargada que nos llevaría a través de regiones de la galaxia muy diferentes a lo largo de nuestro nuevo año galáctico. Sin embargo, incluso este escenario seguro no está exento de peligros para la vida en la Tierra. A medida que nuestro sistema solar viaje a través de su nueva y extraña órbita, inevitablemente pasará a través de regiones de mayor densidad estelar. El paso cercano de otras estrellas, aunque no sea una colisión directa, puede tener efectos gravitacionales devastadores en los confines de nuestro sistema solar.
La perturbación gravitacional de una estrella cercana podría desestabilizar la nube de Oort, el vasto y helado reservorio de billones de cometas que rodea nuestro sistema solar a casi un año luz de distancia. Si esto ocurriera, podría desencadenar una lluvia de cometas hacia el sistema solar interior, aumentando la tasa de impactos catastróficos en la Tierra en un factor de miles. Un bombardeo de esta magnitud podría causar extinciones masivas a una escala nunca antes vista. Pero hay una última verdad, una que pone todos estos escenarios en una perspectiva diferente. La colisión con Andrómeda comenzará en 4.500 millones de años. Para entonces, nuestro propio Sol ya se habrá convertido en el mayor enemigo de la vida en la Tierra. En ese futuro lejano, el Sol habrá agotado la mayor parte del hidrógeno en su núcleo y comenzará a evolucionar hacia la fase de gigante roja. Se expandirá, se volverá cientos de veces más luminoso, y su superficie probablemente engullirá la órbita de la Tierra, o al menos la calentará hasta el punto de hervir los océanos y calcinar la superficie. Por lo tanto, el destino a largo plazo de la vida terrestre no está dictado por la colisión galáctica, sino por la inevitable evolución de nuestra propia estrella. La humanidad, si sobrevive para presenciar la fusión de las galaxias, tendrá que haber abandonado la Tierra mucho antes, observando el espectáculo cósmico desde un nuevo hogar en otro sistema estelar. Hasta ahora, nuestra crónica de la colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda se ha centrado en el caos y la destrucción. Hemos hablado de la aniquilación de las majestuosas estructuras espirales, del desalojo de sistemas solares enteros y del duelo titánico entre dos agujeros negros supermasivos. La narrativa es una de desmantelamiento, el fin de dos galaxias tal como las conocemos, pero esta es solo la mitad de la historia, porque en el universo, la destrucción a gran escala y la creación a gran escala son dos caras de la misma moneda. La misma violencia gravitacional que desgarra las galaxias también sembrará las semillas de una nueva generación de estrellas, en un evento de una escala y una ferocidad que empequeñecerán cualquier cosa que nuestras galaxias hayan experimentado en miles de millones de años. Este es el gran estallido de nacimiento estelar, el Starburst, que iluminará la fusión. Para entender este proceso, debemos recordar de qué están hechos los brazos espirales de galaxias como la nuestra y Andrómeda. No solo contienen estrellas, son vastos reservorios de la materia prima de la creación. Nubes moleculares gigantescas de gas de hidrógeno frío y polvo interestelar. Estas nubes son las guarderías estelares del cosmos. En su estado normal, estas nubes están en un equilibrio delicado. Su propia gravedad intenta hacer que se colapsen para formar nuevas estrellas, pero la presión interna del gas y los campos magnéticos se oponen a este colapso. La formación de estrellas en una galaxia espiral normal es un proceso relativamente lento y constante. Nuestra Vía Láctea, por ejemplo, forma en promedio solo unas pocas estrellas nuevas cada año. La colisión con Andrómeda romperá este equilibrio de la manera más violenta imaginable. A medida que los discos de las dos galaxias se interpenetren, estas vastas y difusas nubes de gas, que hasta ahora habían estado separadas por millones de años luz, chocarán de frente. A diferencia de las estrellas, que son puntos de materia tan pequeños en relación con las distancias que las separan que casi nunca chocarán, las nubes de gas son enormes, extendiéndose por cientos de años luz. Sus colisiones no solo son posibles, son inevitables y generalizadas. Cuando estas nubes colisionan a velocidades de cientos de kilómetros por segundo, el resultado es una compresión a una escala colosal. Se forman ondas de choque masivas que barren a través del gas, apretándolo y aumentando su densidad en factores de miles. Es en este momento cuando la gravedad toma el control. En estas nubes recién comprimidas y ultradensas, la fuerza de la gravedad supera abrumadoramente a la presión interna. Las nubes se fragmentan y colapsan en miles y luego millones de núcleos densos. En el corazón de cada uno de estos núcleos, la presión y la temperatura se disparan hasta que se alcanza el punto de ignición de la fusión nuclear. Una nueva estrella ha nacido. Ahora, multipliquemos este proceso por miles de millones a lo largo de toda la extensión de las dos galaxias en fusión. El resultado es un estallido de formación estelar, un starburst, una orgía de creación cósmica. La galaxia en fusión, que durante las primeras fases de la colisión era una estructura oscura y caótica de estrellas arrancadas, se iluminará de repente con un brillo deslumbrante.
Este brillo no provendrá de las viejas estrellas amarillas como nuestro Sol, sino de la luz azul y blanca intensa de millones de estrellas masivas y recién nacidas. La tasa de formación estelar podría aumentar en un factor de cientos o incluso miles en comparación con la tasa actual. La nueva galaxia irregular se convertirá en lo que los astrónomos llaman una galaxia infrarroja ultraluminosa. Esto se debe a que las nuevas estrellas estarán envueltas en las densas nubes de polvo de las que nacieron. Este polvo absorberá la intensa luz visible y ultravioleta de las estrellas y la reirradiará en forma de calor, como luz infrarroja. Para un observador con la capacidad de ver en múltiples longitudes de onda, la escena sería espectacular. En luz visible, veríamos la galaxia salpicada de cúmulos estelares azules y brillantes, de una magnitud nunca antes vista. Veríamos vastas y brillantes nebulosas de emisión, nubes de gas de hidrógeno que brillan con un característico color rojizo al ser ionizadas por la feroz radiación ultravioleta de las estrellas recién nacidas. Sería un paisaje de una belleza violenta, un lienzo cósmico pintado con los colores de la creación. Pero esta era de creación febril es también una era de destrucción rápida. Las estrellas más masivas que nacen en un estallido estelar, estrellas que son docenas o incluso cientos de veces más masivas que nuestro Sol, queman su combustible nuclear a un ritmo vertiginoso. Viven rápido y mueren jóvenes. Sus vidas duran solo unos pocos millones de años, un simple parpadeo en la escala de tiempo cósmica. Y sus muertes son los eventos más violentos que el universo puede producir, las explosiones de supernova. Durante la fase de estallido estelar, la galaxia en fusión experimentará una tasa de supernovas sin precedentes. El cielo nocturno de cualquier planeta dentro de esta galaxia estaría constantemente iluminado por estas explosiones estelares, algunas de las cuales podrían ser lo suficientemente brillantes como para ser visibles durante el día. Cada una de estas supernovas es una fábrica de elementos pesados. Fusionan elementos más ligeros en su núcleo y luego los esparcen por toda la galaxia en su explosión final. Este proceso enriquecerá masivamente el medio interestelar de la nueva galaxia con los elementos necesarios para formar planetas rocosos y potencialmente vida. Sin embargo, también llenarán la galaxia con una cantidad de radiación de alta energía y de rayos cósmicos que harían que la supervivencia en muchos lugares fuera extremadamente difícil. La verdad prohibida es que este acto de creación masiva es también un evento de esterilización masiva. Este frenesí de nacimiento y muerte estelar no puede durar para siempre. Es un proceso autodestructivo. El estallido de formación estelar es tan increíblemente intenso que consume las reservas de gas frío de ambas galaxias en un periodo de tiempo cósmicamente corto. Agota el combustible de la creación. La combinación de este consumo de gas y los potentes vientos estelares y las explosiones de supernova, que barren el gas restante fuera de la galaxia, finalmente apaga el fuego. La era del Starburst llega a su fin, dejando atrás una galaxia que ha agotado casi por completo su capacidad para formar nuevas estrellas. Y es esta agotadora explosión de creatividad la que prepara el escenario para la fase final de la transformación de nuestro hogar. El violento estallido de formación estelar, el gran Starburst, es el clímax febril de la colisión galáctica. Es un período de creación y destrucción a una escala inimaginable, pero es una era inherentemente breve. El frenesí de nacimiento de estrellas consume las vastas reservas de gas frío de ambas galaxias en un período de tiempo cósmicamente corto, y las subsecuentes explosiones de supernova barren gran parte del gas restante fuera del sistema. Después de que el fuego de la creación se ha extinguido, la galaxia fusionada entra en su fase final de asentamiento. El caos gravitacional comienza a disminuir, el polvo se asienta, y de los restos de dos majestuosas galaxias espirales emerge una entidad completamente nueva. Este es el nacimiento de nuestro hogar galáctico definitivo, una nueva y colosal galaxia que los astrónomos, con un toque de ingenio, ya han apodado Lactómeda o Milcomeda. Después de los repetidos pases y la fusión de los núcleos, la gravedad finalmente reafirma su dominio. Las estrellas, que habían sido lanzadas a órbitas caóticas y excéntricas durante la colisión, comienzan a establecerse en nuevas trayectorias estables bajo la influencia del nuevo y unificado centro de gravedad.
pero la estructura que forman ya no se parece en nada a las galaxias espirales de las que provinieron. El proceso de fusión es un proceso de relajación violenta que borra eficazmente la memoria orbital de las estrellas. El delicado equilibrio de momento angular que sostenía los discos planos y los brazos espirales se destruye por completo. Las estrellas ya no orbitan en un plano ordenado, como planetas alrededor de un sol. En cambio, se asientan en una nube esferoidal, moviéndose en órbitas aleatorias e inclinadas, como un enjambre de abejas zumbando alrededor de una colmena central. El resultado de esta reorganización es una nueva clase de galaxia, una galaxia elíptica gigante. A diferencia de las fotogénicas galaxias espirales, con sus estructuras azules y definidas, las galaxias elípticas son mucho más simples en su apariencia. Son enormes cúmulos de estrellas, de forma esférica o elipsoidal, como un balón de rugby cósmico. Su característica más definitoria es su color. Están dominadas por un brillo amarillento o rojizo. Este color es una señal directa de la historia violenta que han vivido. El estallido de formación estelar que acompañó a la fusión consumió todo el gas frío. Sin gas, no pueden nacer nuevas estrellas azules y calientes. Por lo tanto, una galaxia elíptica es un sistema antiguo, compuesto casi en su totalidad por estrellas viejas y de larga vida, como las enanas rojas y las gigantes rojas, que emiten luz en el extremo más rojo del espectro. Nuestra nueva galaxia, Lactómeda, será uno de estos gigantes. Será una de las galaxias más masivas del universo local, un faro de luz estelar antigua. Pero será, en un sentido muy real, una galaxia roja y muerta. La era de la creación activa habrá terminado. Se convertirá en una metrópolis estelar tranquila y retirada, un vasto cementerio cósmico de estrellas envejecidas. Para cualquier hipotética civilización que surja en este futuro lejano, la idea de nuevas estrellas naciendo en su propia galaxia sería un concepto extraño, algo que solo se podría observar en galaxias espirales distantes y más jóvenes. La transición de dos galaxias espirales ricas en gas a una única galaxia elíptica sin gas es la vía evolutiva estándar para las galaxias masivas en el universo. La colisión con Andrómeda no es un evento único, es el destino natural de la mayoría de las galaxias como la nuestra. Estamos simplemente presenciando nuestra propia y futura metamorfosis, y las consecuencias de vivir en este nuevo tipo de hogar serían profundas. La ausencia de grandes nubes de gas y polvo significaría que la galaxia sería mucho más transparente. La visión hacia el núcleo galáctico y hacia el universo exterior sería mucho menos oscura que en la Vía Láctea actual. El propio núcleo sería un lugar muy diferente. Estaría dominado por el nuevo agujero negro supermasivo, nacido de la fusión de Sagitario A estrella y su contraparte de Andrómeda. Con el tiempo, el cuásar que pudo haberse encendido después de la fusión se apagaría a medida que el suministro de gas se agotara. El núcleo se convertiría en un lugar densamente poblado por estrellas viejas, todas girando a velocidades increíbles alrededor del monstruo central invisible. El entorno en el centro de Lactómeda sería mucho más denso y dinámico que el centro de la Vía Láctea actual, y no estaríamos solos. Es probable que la tercera galaxia más grande de nuestro grupo local, la galaxia del Triángulo, sobreviva a la colisión inicial. Las simulaciones sugieren que será capturada en una larga órbita alrededor de la recién formada Lactómeda. Durante miles de millones de años, la galaxia del Triángulo orbitará a nuestro nuevo gigante, pero su destino final también está sellado. Con cada pasada, las fuerzas de marea de la masiva Lactómeda le robarán energía y le arrancarán estrellas. Eventualmente, después de quizás otros 2 o 3 mil millones de años, la galaxia del Triángulo también caerá en espiral y será completamente canibalizada, con sus estrellas y gas siendo absorbidos y añadidos a la masa de Lactómeda. El proceso de consolidación galáctica en nuestro grupo local culminará con la creación de un único y masivo soberano. La verdad prohibida, por lo tanto, no es que nuestra galaxia será destruida en un sentido de aniquilación. La verdad es que será transformada, asimilada en una estructura de un orden superior. La identidad individual de la Vía Láctea y de Andrómeda se perderá para siempre, fusionada en una nueva entidad colectiva. Este proceso, que tomará cientos de millones de años desde el primer contacto de los discos hasta el asentamiento final, es el acto de nacimiento más grande que nuestra región del universo jamás experimentará.
Y este nuevo hogar, esta vasta y antigua metrópolis de 1 billón de estrellas, tendrá un cielo nocturno tan fundamentalmente diferente al nuestro, que nos obliga a imaginar cómo se verá el universo desde la perspectiva de un futuro increíblemente lejano. La formación de la galaxia elíptica gigante, Lactómeda, después de cientos de millones de años de caos, representa la llegada de una nueva era de estabilidad. Nuestro sistema solar, si sobrevive al desalojo y se asienta en una nueva órbita, se encontrará en un hogar galáctico fundamentalmente diferente. Pero, ¿cómo se traduciría este cambio a la experiencia más fundamental y antigua de la humanidad? La simple acción de mirar el cielo nocturno. Para cualquier observador en un hipotético futuro lejano, ya sea humano o descendiente de la humanidad, el cielo que verían no sería una simple variación del nuestro, sería un panorama cósmico completamente ajeno, una bóveda celeste que reflejaría la profunda transformación que ha sufrido nuestro universo local. El cambio más inmediato y profundo sería la desaparición total de la característica más definitoria de nuestro cielo actual, la Vía Láctea. Esa banda lechosa y resplandeciente que se arquea a través de nuestro cielo en las noches claras, una vista que ha inspirado mitos, religiones y la propia ciencia de la astronomía, se habrá desvanecido para siempre. Para entender por qué, debemos recordar la razón por la que la vemos en primer lugar. Nuestra visión de la Vía Láctea es el resultado directo de nuestra posición dentro de una galaxia de disco plano. Somos como un habitante de una ciudad muy plana. Cuando miramos hacia el centro de la ciudad o a lo largo de sus calles principales, vemos una densa concentración de luces. Cuando miramos hacia arriba o hacia abajo, perpendicular al plano de la ciudad, vemos muchas menos luces. La banda de la Vía Láctea es nuestra vista a través de la ciudad, mirando a lo largo del plano del disco galáctico. En la nueva galaxia elíptica, Lactómeda, esta estructura de disco ya no existe. Como hemos visto, el proceso de fusión borra por completo la estructura plana y reorganiza a las estrellas en una vasta nube esferoidal, una distribución tridimensional. Nuestro sistema solar ya no residiría en un plano, sino que formaría parte de este enjambre de estrellas. Por lo tanto, no habría ninguna dirección privilegiada en la que mirar. Mires donde mires, verías una distribución de estrellas más o menos uniforme. La familiar concentración de luz en una banda definida simplemente no existiría. El cielo nocturno perdería su estructura más grandiosa y reconocible. En su lugar, el cielo estaría dominado por una nueva característica, un núcleo galáctico mucho más grande, más brillante y más imponente que el que vemos hoy. El centro de la Vía Láctea actual es un lugar brillante, pero en gran medida oscurecido por densas nubes de polvo interestelar. El nuevo núcleo de Lactómeda, por otro lado, sería una vasta y resplandeciente concentración de 1 billón de estrellas viejas, brillando con una luz amarillenta y rojiza. Ocuparía una porción del cielo mucho más grande y, al carecer de las nubes de polvo que lo oscurecen, su brillo dominaría la noche de una manera que hoy nos resulta difícil de imaginar. Sería como vivir mucho más cerca del centro de una metrópolis estelar mucho más grande. Las constelaciones, los patrones de estrellas que han guiado a los navegantes y han dado forma a nuestras mitologías durante miles de años, también serían víctimas de la colisión. Las estrellas que componen patrones familiares como Orión, la Osa Mayor o la Cruz del Sur no están unidas gravitacionalmente entre sí. Son simplemente estrellas que, desde nuestra perspectiva actual, parecen estar en la misma dirección en el cielo. La colisión galáctica es un evento de barajado cósmico. Cada una de estas estrellas será lanzada a una órbita completamente nueva y aleatoria dentro de la nueva galaxia. La Osa Mayor se disolverá. El cinturón de Orión se romperá. Cada patrón familiar se dispersará a los 4 vientos. Para los futuros habitantes, el cielo sería un lienzo en blanco sobre el cual tendrían que proyectar sus propias y nuevas mitologías. El color del cielo también cambiaría. Nuestro cielo nocturno actual, especialmente cuando se observa a través de un telescopio, está salpicado de los vibrantes colores de la creación. Vemos el resplandor rosado de las nebulosas de formación estelar, como la nebulosa de Orión, y el brillo azul intenso de los cúmulos de estrellas jóvenes. Todos estos son signos de una galaxia espiral activa y saludable, una galaxia que todavía está dando a luz a nuevas estrellas.
Pero, como vimos, la fusión y el posterior estallido estelar consumirán casi todo el gas y el polvo fríos, el combustible para la formación de nuevas estrellas. El cielo de Lactómeda sería un cielo mucho más antiguo y sedate. Estaría dominado por la luz de estrellas viejas, miles de millones de enanas rojas, gigantes amarillas y gigantes rojas. Sería un cielo de tonos predominantemente amarillos y rojizos, un cielo sin las vibrantes guarderías estelares que adornan el nuestro. Sin embargo, habría una extraña ventaja en este nuevo hogar. Las galaxias espirales están llenas de polvo que oscurece nuestra visión del universo más allá. La banda de la Vía Láctea, de hecho, bloquea nuestra vista de una gran porción del cosmos distante. Una galaxia elíptica, al haber sido limpiada de la mayor parte de su polvo por el estallido estelar, es mucho más transparente. Esto significa que, para los futuros astrónomos, la visión del universo intergaláctico, de los miles de millones de otras galaxias distantes, podría ser espectacularmente clara en todas las direcciones. Perderíamos la belleza de nuestra propia galaxia, pero ganaríamos una ventana sin obstáculos al resto del cosmos. La verdad prohibida es que el cielo nocturno, que a menudo percibimos como un telón de fondo eterno e inmutable, es en realidad un fenómeno transitorio. Un producto de nuestra ubicación específica en el espacio y en el tiempo. La colisión con Andrómeda nos arrebatará el cielo que conocemos, el que definió toda la historia de la astronomía humana. En su lugar, nos legará un cielo de una naturaleza completamente diferente, un cielo más uniforme, más antiguo, dominado por un núcleo brillante y sin las familiares constelaciones y la banda de la Vía Láctea. Sería un recordatorio constante para cualquier observador de que no solo viven en una nueva galaxia, sino en una nueva era de la historia cósmica. Hemos viajado a través de miles de millones de años en el futuro. Hemos sido testigos de la danza gravitacional de dos de las galaxias más grandes de nuestro universo local, desde su primer y silencioso abrazo de halos hasta la violenta fusión de sus núcleos y el nacimiento de un nuevo gigante galáctico. Hemos contemplado la destrucción de la majestuosa Vía Láctea y el fin del cielo nocturno que ha acompañado a la humanidad durante toda su existencia. La historia de esta colisión cósmica, con su caos, su creación y su inevitable transformación, nos obliga a enfrentar una pregunta final: ¿cuál es el verdadero significado de este evento para nosotros? ¿Es una sentencia de muerte para nuestro hogar, una nota a pie de página apocalíptica en la historia del cosmos? La verdad, como suele ocurrir en la ciencia, es mucho más profunda y menos aterradora de lo que el sensacionalismo inicial podría sugerir. La colisión con Andrómeda no es un apocalipsis único ni un evento anómalo. Es, de hecho, un proceso fundamental y completamente normal en el ciclo de vida de las galaxias. El universo no es un lugar estático. Es un ecosistema dinámico donde las galaxias crecen, interactúan y evolucionan a lo largo de eones. Y el principal mecanismo de crecimiento para las galaxias masivas es el canibalismo, la fusión con otras galaxias. La mayoría de las grandes galaxias elípticas que vemos hoy en el universo distante son, con toda probabilidad, el producto final de fusiones similares a la que experimentaremos. Nuestra Vía Láctea y Andrómeda no son una excepción. Son simplemente las últimas grandes galaxias de nuestro grupo local que quedan por consolidarse. Estamos presenciando, en una simulación del futuro, nuestro propio y predestinado paso evolutivo. La verdad prohibida que revela este evento no es que nuestra galaxia vaya a morir, es que está destinada a renacer. La destrucción de la Vía Láctea no es una aniquilación, es una metamorfosis. Su identidad individual, junto con la de Andrómeda, será sacrificada para dar a luz a una entidad de un orden superior, una galaxia más masiva, más estable y más madura. Es el equivalente cósmico de dos ríos que fluyen por separado durante miles de kilómetros, solo para unirse finalmente en un único y poderoso delta que desemboca en el océano del tiempo. Además, debemos recordar la inmensa escala de tiempo de la que estamos hablando. El primer paso cercano de los discos galácticos no ocurrirá hasta dentro de unos 4.500 millones de años. Para poner esto en perspectiva, toda la historia de la vida compleja en la Tierra, desde los primeros organismos multicelulares hasta nosotros, ha durado menos de 1.000 millones de años. La era de los dinosaurios terminó hace 66 millones de años. La especie humana ha existido solo durante unos 300.000 años.
La escala de tiempo de la colisión es tan vasta que trasciende la historia de nuestro planeta. Y como hemos visto, el destino final de la vida en la Tierra probablemente no será dictado por las estrellas de Andrómeda, sino por la nuestra. En 4.500 millones de años, nuestro Sol estará llegando al final de su secuencia principal. Se hinchará hasta convertirse en una gigante roja, aumentando su luminosidad de tal manera que hervirá los océanos de la Tierra y convertirá nuestro planeta en una roca calcinada y sin vida. Esta es una certeza mucho más inminente y personal que la fusión galáctica. Por lo tanto, cualquier descendiente de la humanidad que sobreviva para presenciar la colisión tendrá que hacerlo desde un nuevo hogar, habiendo dominado los viajes interestelares mucho antes. Para ellos, la fusión no sería una amenaza para su supervivencia, sino el espectáculo cósmico más grandioso que se pueda presenciar, el telón de fondo de su nueva civilización galáctica. Así, la historia de la colisión con Andrómeda nos enseña una lección final sobre nuestro lugar en el cosmos. Nos muestra que vivimos en un universo de una escala y una temporalidad que empequeñecen nuestra existencia, pero que no la hacen insignificante. Al contrario, el hecho de que podamos comprender y predecir un evento de esta magnitud, que podamos trazar la historia de nuestro propio y lejano futuro, es un testimonio del poder de la mente humana. Somos una parte fugaz del universo, pero somos la parte que ha despertado, la parte que es capaz de mirar hacia atrás, al Big Bang, y hacia adelante, a la formación del Actómeda. La mancha difusa de luz en la constelación de Andrómeda ya no es solo una vecina. Es un espejo del futuro. Es un recordatorio de que somos parte de una historia mucho más grande, una historia de cambio, de caos y de renacimiento. La Vía Láctea, nuestro hogar, no tiene un destino final de disolución en la nada. Tiene un destino de transformación, y esa es, quizás, la verdad más profunda de todas. En el cosmos, nada se destruye realmente, solo se transforma en algo nuevo.